¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que cierra ventas millonarias todos los días y alguien que lucha por conseguir una simple cita? No son las técnicas, no es el producto, no es el mercado. Es un truco psicológico tan simple que cuando te lo revele vas a pensar que es obvio, pero tan poderoso que ha sido responsable de que yo, Grant Cardone, haya cerrado miles de millones de dólares en ventas a lo largo de mi carrera. Y déjame decirte algo, este truco no solo funciona en ventas, funciona en cada área de tu vida donde necesites que alguien te diga que sí. Ya sea que quieras cerrar un trato de negocios, conseguir un aumento de sueldo, convencer a tu equipo de seguir tu visión o simplemente lograr que tu familia acepte tus ideas, este principio psicológico es la llave maestra que abre todas esas puertas. Durante años guardé este secreto para mí y para mis estudiantes más cercanos, pero he decidido compartirlo contigo porque estoy cansado de ver a personas talentosas fracasar una y otra vez simplemente porque nadie les enseñó cómo funciona realmente la mente humana cuando toma decisiones. La mayoría de los vendedores, emprendedores y profesionales están operando con información equivocada sobre cómo persuadir a las personas, y eso los condena a una vida de rechazo constante y resultados mediocres. Pero tú no tienes que ser parte de esa estadística. Si estás listo para descubrir el mismo truco psicológico que me convirtió en uno de los vendedores más exitosos del planeta, entonces presta mucha atención a cada palabra que viene a continuación, porque lo que estás a punto de aprender no lo encontrarás en ningún libro de ventas tradicional, no lo enseñan en ninguna universidad, y definitivamente no es algo que tus competidores quieran que sepas. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Permíteme llevarte atrás en el tiempo, a un momento específico de mi vida que cambió todo para siempre. Era el año 1987, yo tenía 28 años y acababa de empezar mi carrera en ventas de automóviles. Estaba lleno de energía, tenía una actitud positiva, había leído todos los libros de ventas que caían en mis manos y estaba convencido de que iba a conquistar el mundo. Los primeros días fueron emocionantes, estudiaba cada característica de los vehículos, memorizaba los precios, practicaba mis presentaciones frente al espejo, hacía exactamente lo que me habían enseñado que debía hacer un buen vendedor. Pero había un problema enorme, un problema que me mantenía despierto por las noches preguntándome si realmente estaba hecho para esto. Las personas no me compraban. Recuerdo perfectamente una tarde de viernes, eran casi las 6 de la tarde y yo no había cerrado ni una sola venta en toda la semana. Estaba sentado en mi escritorio viendo cómo otros vendedores cerraban trato tras trato mientras yo acumulaba rechazo tras rechazo. Me sentía frustrado, confundido, enojado conmigo mismo porque sabía que estaba haciendo todo lo que supuestamente debía hacer, pero los resultados simplemente no llegaban. En ese momento llegó un cliente, un tipo de unos 40 años, bien vestido, que claramente tenía dinero y estaba buscando un coche nuevo. Era mi oportunidad, mi chance de finalmente cerrar una venta y demostrar que podía hacerlo. Me acerqué a él con toda la confianza que pude reunir, le di la mano, le sonreí, y comencé mi presentación perfectamente ensayada. Le hablé sobre la potencia del motor, sobre el sistema de seguridad, sobre el consumo de combustible, sobre la garantía, sobre cada característica técnica que había memorizado. Incluso le mostré las estadísticas de satisfacción del cliente, los premios que el vehículo había ganado, todo. Estaba dándole exactamente lo que yo pensaba que necesitaba para tomar una decisión de compra. Pero mientras yo hablaba y hablaba, noté algo en sus ojos, algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Estaba completamente desconectado de lo que yo le estaba diciendo. Cuando terminé mi presentación, esperando que me dijera que quería comprar el coche, él simplemente me miró y dijo: «Déjame pensarlo, te llamo la próxima semana». Y se fue. Nunca me llamó. Esa noche conduje a casa en completo silencio, sintiendo que había fallado nuevamente, pero esta vez algo era diferente. Esta vez, en lugar de simplemente sentirme mal, empecé a hacerme preguntas diferentes. No me pregunté qué había hecho mal, me pregunté qué estaba entendiendo mal. Porque había algo fundamentalmente equivocado en mi enfoque y necesitaba descubrir qué era. Durante las siguientes semanas me convertí en un observador obsesivo. Dejé de enfocarme tanto en mis propias presentaciones y empecé a estudiar a los vendedores exitosos del concesionario. Pero no estudiaba qué decían, estudiaba cómo lo decían, cuándo lo decían, y sobre todo, estudiaba las reacciones de los clientes. Y fue entonces cuando empecé a notar un patrón que cambiaría mi vida para siempre. Los vendedores exitosos no estaban vendiendo características,
No estaban vendiendo el coche, estaban vendiendo algo completamente diferente y lo hacían de una manera que yo ni siquiera había considerado posible. Había un vendedor en particular, su nombre era Mike, que mes tras mes era el número 1 en ventas. Este tipo cerraba ventas que parecían imposibles, vendía los coches más caros, y lo hacía con una facilidad que parecía casi mágica. Así que decidí seguirlo, observar cada interacción que tenía con los clientes, y descubrir qué demonios estaba haciendo diferente. Lo que descubrí ese día me dejó completamente impactado porque era exactamente lo opuesto a todo lo que me habían enseñado. Vi cómo Mike recibía a un cliente, y en lugar de lanzarse inmediatamente a hablar sobre los coches, se tomó su tiempo para hacer algo que parecía tan simple pero que yo nunca había hecho correctamente: escuchar. Pero no era solo escuchar de manera superficial, estaba escuchando de una manera tan intensa, tan presente, que el cliente empezó a abrirse y a compartir cosas que normalmente nunca compartiría con un vendedor. Mike hacía preguntas, pero no eran preguntas sobre qué tipo de coche quería, eran preguntas sobre su vida, sobre sus aspiraciones, sobre cómo se veía a sí mismo en el futuro. Y aquí viene la parte que me voló la mente. Mike no estaba tratando de convencer al cliente de nada, estaba ayudando al cliente a convencerse a sí mismo. Cuando finalmente hablaron del coche, Mike no mencionó ni una sola especificación técnica. En su lugar, pintó una imagen tan vívida de cómo sería la vida del cliente con ese vehículo que pude ver cómo los ojos del tipo se iluminaban. Mike le dijo: imagina que es lunes por la mañana, te levantas, tomas tu café, sales de tu casa y ves este coche en tu entrada. ¿Cómo te sientes? Ahora imagina que llegas a tu oficina, tus colegas ven que llegas en este vehículo. ¿Qué están pensando de ti? Imagina el fin de semana, vas con tu familia a la playa, todos están cómodos, seguros, disfrutando del viaje. ¿Cómo te hace sentir eso como padre? El cliente estaba completamente absorbido en esta visión, estaba viviendo mentalmente esa experiencia, y cuando Mike le preguntó si quería llevarse el coche ese mismo día, el tipo dijo que sí sin siquiera preguntar el precio final. Fue en ese momento cuando entendí que había estado haciendo todo mal. Yo estaba tratando de vender un producto usando lógica y características, cuando lo que realmente necesitaba hacer era vender una transformación usando emoción y visión. Las personas no compran cosas, las personas compran cómo esas cosas los hacen sentir, cómo mejoran su identidad, cómo los acercan a la versión de sí mismos que aspiran ser. Y este descubrimiento no fue solo un momento de claridad, fue el inicio de una obsesión por entender cómo funciona realmente la psicología humana en el proceso de toma de decisiones. Esa noche llegué a casa y me quedé despierto hasta las 4 de la mañana leyendo todo lo que pude encontrar sobre psicología, sobre persuasión, sobre neurociencia. Descubrí estudios fascinantes que confirmaban lo que había observado con Mike. Descubrí que el cerebro humano toma decisiones emocionales en fracciones de segundo y luego busca justificaciones lógicas para esas decisiones. Descubrí que cuando le das a alguien demasiada información lógica, en realidad estás paralizando su capacidad de decidir porque estás activando la parte analítica de su cerebro que siempre encuentra razones para dudar. Descubrí que las personas no recuerdan lo que les dices, recuerdan cómo las hiciste sentir. Pero el descubrimiento más importante de todos fue entender que existe un truco psicológico, un principio fundamental que cuando lo aplicas correctamente hace que las personas bajen sus defensas, se abran a tus ideas y digan que sí de manera casi automática. Y este truco no tiene nada que ver con manipulación o engaño, tiene que ver con entender cómo conectar con las personas a un nivel tan profundo que ellas mismas se convencen de que lo que tú ofreces es exactamente lo que necesitan. Al día siguiente volví al concesionario siendo una persona completamente diferente. Ya no era el vendedor que memorizaba características y las recitaba como un robot. Ahora era alguien que entendía que mi trabajo no era vender coches, mi trabajo era ayudar a las personas a verse a sí mismas de una manera nueva y poderosa. Después de ese despertar que te conté en el capítulo anterior, me encontré frente a un desafío enorme. Sabía que tenía que cambiar completamente mi enfoque, pero no sabía exactamente por dónde empezar. Tenía la teoría clara en mi cabeza, entendía que las personas compran emociones y transformaciones, no productos, pero necesitaba un método práctico, algo que pudiera aplicar de manera consistente con cada cliente que entrara por esa puerta. Fue entonces cuando descubrí la primera pieza del rompecabezas, lo que yo llamo el espejo emocional, y déjame decirte que cuando entendí cómo funciona esto, mi vida cambió para siempre. El lunes siguiente llegué al concesionario con una determinación diferente.
Decidí que iba a experimentar con un enfoque completamente nuevo, uno que probablemente haría que mis compañeros pensaran que me había vuelto loco. Cuando llegó mi primer cliente del día, un hombre de unos 35 años que parecía estresado y apurado, hice algo que nunca había hecho antes: no le hablé del coche. De hecho, ni siquiera mencioné los vehículos durante los primeros 10 minutos de conversación. En su lugar, me enfoqué completamente en él, en entender su estado emocional, en convertirme en un espejo de lo que él estaba sintiendo en ese momento. Le dije: oye, te veo un poco apurado, parece que has tenido una mañana intensa. Y algo mágico sucedió. Sus hombros se relajaron un poco y me dijo: no tienes idea, acabo de salir de una reunión terrible en el trabajo, mi coche se averió esta mañana y necesito uno nuevo urgentemente porque tengo que hacer presentaciones con clientes toda la semana. Ahí estaba, la información emocional real, la verdadera razón por la que estaba ahí. No estaba buscando un coche, estaba buscando una solución a su estrés, estaba buscando sentirse en control nuevamente, estaba buscando recuperar su confianza profesional. En lugar de lanzarme inmediatamente a mostrarle opciones, seguí reflejando su estado emocional. Le dije: entiendo perfectamente, cuando tu vehículo te falla justo cuando más lo necesitas es increíblemente frustrante, especialmente cuando tu imagen profesional depende de ello. Sus ojos se abrieron un poco más, asintió con la cabeza intensamente y dijo: exactamente, eso es exactamente lo que siento. En ese momento establecí algo que la mayoría de los vendedores nunca logran: una conexión emocional real. Este tipo ya no me veía como un vendedor tratando de sacarle dinero, me veía como alguien que realmente lo entendía, alguien que estaba de su lado. Aquí está el secreto del espejo emocional. Las personas están constantemente buscando validación emocional, están buscando que alguien confirme que lo que sienten tiene sentido, que sus emociones son válidas. Cuando tú te conviertes en ese espejo, cuando reflejas y validas sus emociones, algo profundo sucede en su cerebro. Su amígdala, la parte del cerebro responsable de la respuesta de lucha o huida, se calma. Sus defensas bajan. Y se abre un canal de comunicación directo donde tus palabras pueden entrar sin resistencia. Esto no es manipulación, esto es neurociencia pura aplicada. Pero déjame ser claro sobre algo importante: el espejo emocional no es simplemente repetir lo que la persona dice como un loro. No es decir te entiendo 1000 veces mientras piensas en tu comisión. Es genuinamente entrar en el mundo emocional de esa persona, es hacer el esfuerzo real de sentir lo que ella está sintiendo, de ver la situación desde su perspectiva. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende: esto requiere que tú primero tengas control sobre tus propias emociones. Si estás desesperado por cerrar la venta, si estás ansioso por tu cuota del mes, si estás pensando en tu comisión, no puedes crear un espejo emocional efectivo porque tu propia necesidad estará interfiriendo con tu capacidad de conectar genuinamente. Durante las siguientes semanas practiqué esta técnica obsesivamente. Con cada cliente que llegaba, mi primer objetivo no era vender, era crear ese espejo emocional. Y te voy a ser honesto, al principio fue incómodo, se sentía antinatural, porque estaba yendo en contra de todo lo que me habían enseñado. Me habían dicho que tenía que controlar la conversación, que tenía que dirigir al cliente hacia el cierre, que tenía que ser agresivo y persistente. Pero yo estaba haciendo exactamente lo opuesto. Estaba dejando que el cliente controlara la conversación inicial, estaba permitiendo que se abriera a su propio ritmo, estaba creando un espacio seguro donde podía expresar sus verdaderas preocupaciones y deseos sin sentirse juzgado o presionado. Los resultados fueron absolutamente increíbles. En mi primera semana, aplicando el espejo emocional, cerré más ventas que en todo el mes anterior. Pero lo más sorprendente no era la cantidad de ventas, era la calidad de las interacciones. Los clientes no solo me compraban, me agradecían por ayudarlos, me referían a sus amigos, volvían meses después para comprar otro vehículo específicamente conmigo. Había descubierto algo que transformaría no solo mi carrera en ventas sino mi vida entera. Cuando realmente te conectas con las personas a nivel emocional, cuando te conviertes en ese espejo que valida sus sentimientos, ellas naturalmente quieren decirte que sí. Pero aquí viene la segunda parte del truco psicológico, porque el espejo emocional por sí solo no es suficiente. Es la primera pieza fundamental, es lo que abre la puerta, pero necesitas saber qué hacer una vez que esa puerta está abierta. Y eso me lleva al siguiente descubrimiento crucial que hice. Una tarde,
Después de haber dominado ya el arte del espejo emocional y haber multiplicado mis ventas, me encontré con un cliente que me enseñó la segunda pieza más importante del rompecabezas. Este tipo era diferente a todos los demás. Tenía dinero, eso era obvio por cómo vestía y el reloj que llevaba. Ya había creado el espejo emocional perfectamente, él se sentía cómodo conmigo, había compartido que acababa de recibir un ascenso importante en su empresa y que quería recompensarse con un coche nuevo. Todo estaba perfectamente alineado para una venta fácil. Le mostré varios vehículos de alta gama, todos dentro de su presupuesto, todos con las características que había mencionado que quería. Pero algo no estaba funcionando. Podía sentirlo. Él miraba los coches, hacía preguntas técnicas, pero no había esa chispa en sus ojos, esa emoción que indica que alguien está listo para comprar. Entonces hice algo diferente. Dejé de hablar sobre los coches y le pregunté, déjame hacerte una pregunta, cuando piensas en dónde quieres estar en tu vida dentro de 5 años, cuando te imaginas la versión más exitosa de ti mismo, ¿cómo es esa persona? ¿Qué tipo de vida está viviendo? Se detuvo completamente, me miró con una expresión que nunca olvidaré, y durante unos segundos hubo un silencio total. Luego empezó a hablar, pero ya no estaba hablando sobre coches o características, estaba hablando sobre sus sueños más profundos. Me contó sobre cómo quería ser visto como un líder en su industria, sobre cómo quería que su familia se sintiera orgullosa de él, sobre cómo quería dejar un legado. Y mientras hablaba, yo escuchaba atentamente cada palabra, cada matiz, cada emoción en su voz. Cuando terminó de hablar, no le mostré otro coche. En su lugar, le pinté una visión. Le dije, quiero que cierres los ojos por un momento y te veas a ti mismo dentro de un año. Has cerrado el trato más grande de tu carrera, estás conduciendo de regreso a casa, es una tarde hermosa, y mientras conduces este vehículo que refleja perfectamente quién te has convertido, sientes esa satisfacción profunda de saber que cada decisión que has tomado te ha traído a este momento. Tu familia te ve llegar, tus hijos corren hacia ti, tu esposa te sonríe porque sabe que has logrado lo que te propusiste. Este no es solo un coche, es el símbolo tangible de tu transformación, es la prueba física de que te has convertido en esa persona que visualizaste ser. Abrió los ojos y había lágrimas en ellos. Me miró y dijo, quiero ese coche, ahora. En ese momento entendí la segunda pieza crucial del truco psicológico. Las personas no compran basándose en donde están ahora, compran basándose en donde quieren estar en el futuro. Tu trabajo no es mostrarles un producto, tu trabajo es mostrarles la versión mejorada de sí mismos y luego posicionar tu producto o servicio como el puente que los llevará de su realidad actual a esa visión aspiracional. Esto es tan poderoso que cuando lo haces correctamente, el precio deja de ser una objeción, las características técnicas dejan de importar, porque has conectado tu oferta con algo mucho más grande, con la identidad futura de esa persona. Pero aquí está la parte que la mayoría de los vendedores malentiende completamente. La visión aspiracional no se trata de prometer cosas irreales o de crear expectativas falsas. Se trata de ayudar a la persona a ver posibilidades que ya existen dentro de ella, pero que no había articulado claramente. Cada persona tiene una versión aspiracional de sí misma viviendo en su mente, una versión que es más exitosa, más feliz, más realizada. El problema es que la mayoría de las personas nunca toman el tiempo para realmente visualizar esa versión con claridad, y mucho menos para identificar los pasos concretos que necesitan tomar para convertirse en esa persona. Cuando te conviertes en la persona que ayuda a otros a clarificar su visión aspiracional, cuando les ayudas a ver con nitidez quiénes pueden llegar a ser, algo mágico sucede, te conviertes en parte integral de su transformación. Ya no eres un vendedor, eres un facilitador de su evolución personal. Y cuando una persona siente que tú genuinamente te preocupas por su transformación, que realmente quieres ayudarla a convertirse en esa mejor versión de sí misma, la resistencia a comprarte desaparece por completo. Después de este descubrimiento, empecé a aplicar la visión aspiracional de manera sistemática. Primero creaba el espejo emocional para establecer la conexión y entender el estado actual de la persona. Luego, en lugar de saltar directamente a mostrar productos, hacía preguntas profundas sobre su futuro deseado, sobre quién querían llegar a ser. Y solo después de que había pintado esa visión aspiracional con ellos, solo después de que podía ver en sus ojos que estaban emocionalmente conectados con esa visión de su futuro, entonces y solo entonces presentaba mi producto o servicio como el vehículo que los llevaría a ese futuro. Déjame darte un ejemplo más para que quede completamente claro.
Tuve una clienta que vino buscando un coche familiar, algo práctico y seguro. Apliqué el espejo emocional y descubrí que acababa de tener su segundo hijo y estaba sintiendo la tensión de balancear su carrera profesional con su rol como madre. En lugar de mostrarle inmediatamente las opciones de vehículos familiares, le pregunté sobre su visión de cómo quería que fuera la vida de su familia en los próximos años. Me contó sobre cómo quería crear memorias increíbles con sus hijos, sobre viajes por carretera, sobre aventuras, sobre ser esa mamá que sus hijos recordarían como alguien que les mostró el mundo. Entonces le pinté la visión. Imagina que es verano, tus hijos están en el asiento trasero, completamente seguros y cómodos, están emocionados porque van camino a una nueva aventura. Tú estás al volante, sintiéndote completamente en control, sabiendo que tomaste la decisión correcta al elegir un vehículo que no solo es seguro, sino que también representa el tipo de vida que quieres crear para tu familia. No es solo transporte, es la herramienta que te permite ser la madre aventurera que quieres ser. Compró el vehículo más caro que teníamos en ese segmento sin pensarlo dos veces, porque ya no estaba comprando un coche, estaba comprando su identidad como la madre aventurera que quería ser. Esta es la verdad que aprendí. Las personas no tienen problema en gastar dinero, tienen problema en gastar dinero en cosas que no se alinean con su visión de quienes quieren ser. Cuando logras conectar tu producto o servicio con su identidad aspiracional, cuando logras que vean tu oferta como un componente esencial de su transformación personal, el precio se convierte en irrelevante porque están invirtiendo en sí mismos, en su futuro, en la persona que aspiran ser. Y esa inversión siempre tiene sentido para el cerebro humano. Ahora bien, déjame advertirte algo crucial. Para poder pintar visiones aspiracionales efectivas para otros, primero necesitas tener claridad absoluta sobre tu propia visión aspiracional. Si tú no sabes quién quieres ser, si no tienes un futuro claro que te emociona, si no estás constantemente trabajando en convertirte en la mejor versión de ti mismo, no podrás ayudar a otros a hacer lo mismo. La autenticidad se siente. La gente puede detectar cuando alguien está genuinamente comprometido con el crecimiento personal versus cuando alguien solo está repitiendo técnicas de venta. Por eso insisto tanto en que trabajes primero en ti mismo, en tu mentalidad, en tu visión, porque solo desde ahí podrás realmente ayudar a transformar las vidas de otros. Y aquí está la conexión poderosa entre el espejo emocional y la visión aspiracional. El espejo emocional te conecta con el presente de la persona, con su dolor actual, con sus frustraciones del momento. La visión aspiracional los conecta con su futuro deseado, con sus posibilidades, con su potencial sin explotar. Cuando combinas ambas cosas, cuando muestras que entiendes perfectamente dónde están ahora y simultáneamente les ayudas a ver dónde podrían estar, creas un contraste tan poderoso en su mente que la decisión de comprar se vuelve obvia. No estás vendiendo, estás facilitando su evolución, y eso es algo por lo que las personas siempre estarán dispuestas a pagar. Ahora déjame contarte sobre la tercera y última pieza del truco psicológico, la que convierte todo este sistema en una máquina imparable de cerrar ventas. Después de dominar el espejo emocional y la visión aspiracional, mis números se habían disparado, pero había algo que todavía me molestaba. Ocasionalmente, incluso después de crear una conexión emocional perfecta y pintar una visión aspiracional clara, algunos clientes todavía no compraban. Se iban diciendo que necesitaban pensarlo, que tenían que consultarlo con alguien más, que volverían después. Y eso me frustraba enormemente porque sabía que había hecho todo bien. Pasé semanas analizando estas situaciones y entonces tuve una revelación que cambió todo. El problema no era que yo no hubiera hecho suficiente para que quisieran comprar, el problema era que no había eliminado suficiente fricción para que pudieran comprar. Verás, hay una diferencia enorme entre querer algo y poder actuar sobre ese deseo. Una persona puede estar completamente convencida emocionalmente de que necesita tu producto, puede ver claramente cómo ese producto la transformará, pero si hay fricción en el proceso de toma de decisión, si hay obstáculos mentales que no has identificado y eliminado, la venta no se cerrará. La fricción psicológica viene en muchas formas. La primera es el miedo al arrepentimiento. Incluso cuando una persona quiere algo desesperadamente, hay una voz en su cabeza que le dice, ¿qué pasa si me arrepiento? ¿Qué pasa si tomo la decisión equivocada? Aprendí a eliminar esta fricción de una manera muy específica. En lugar de ignorar ese miedo, lo traía directamente a la conversación. Le decía al cliente, mira, sé que una parte de ti se está preguntando si esta es la decisión correcta. Eso es completamente normal y te voy a decir algo,
Si después de todo lo que hemos hablado todavía sientes que esta no es la decisión correcta, entonces definitivamente no deberías hacerlo. Pero si en el fondo sabes que esto se alinea perfectamente con la visión que acabamos de crear juntos, entonces la pregunta real no es si es la decisión correcta, la pregunta es cuánto tiempo más vas a esperar para convertirte en esa persona que quieres ser. La segunda forma de fricción es la presión social percibida. Las personas constantemente están pensando en qué dirán otros sobre sus decisiones. Descubrí que la forma de eliminar esta fricción era anticiparla y desarmarla. Le decía al cliente, déjame preguntarte algo, cuando llegues a casa y le cuentes a tu familia sobre esta decisión, ¿cómo vas a explicarles por qué esto es importante para ti? Esto me permitía identificar si había preocupaciones reales sobre la reacción de otros, y ayudaba al cliente a articular el valor de su decisión de una manera que tenía sentido no solo emocionalmente sino también lógicamente. La tercera forma de fricción es la parálisis por análisis. Cuando le das a alguien demasiadas opciones, cuando los bombardeas con demasiada información, estás creando fricción masiva. Lo que descubrí es que mi trabajo no era darles todas las opciones, mi trabajo era usar el espejo emocional y la visión aspiracional para identificar exactamente qué necesitaban y luego presentarles una, máximo dos opciones que se alinearan perfectamente con eso. Les decía, basándome en todo lo que me has contado, hay una opción que tiene perfecto sentido para tu situación. Déjame mostrarte exactamente por qué. Eso eliminaba toda la fricción de la toma de decisión porque ya no había decisión que tomar, solo confirmación de lo que ya sabíamos que era correcto. La cuarta forma de fricción es el miedo financiero oculto. Incluso cuando una persona tiene el dinero, hay un miedo psicológico asociado con gastar grandes cantidades. La forma en que eliminaba esta fricción era reencuadrando completamente el concepto de precio. No hablaba de costo, hablaba de inversión en su futuro. Les decía, déjame preguntarte algo. Si supieras con absoluta certeza que tomar esta decisión hoy te acercaría significativamente a convertirte en la persona que visualizamos, ¿cuánto valdría eso para ti? Porque eso es lo que realmente estás obteniendo aquí. Lo que realmente estás comprando es tu transformación. Cuando el cliente podía ver el precio no como un gasto sino como una inversión en su identidad futura, la fricción financiera se evaporaba. Y la quinta forma de fricción es la fricción del timing. Las personas constantemente piensan que hay un momento mejor en el futuro para tomar la decisión. La forma en que eliminaba esta fricción era haciendo que el cliente se enfrentara directamente con el costo de esperar. Les preguntaba, si decides esperar 3 meses, 6 meses, un año para tomar esta decisión, ¿qué va a ser diferente entonces que no lo es ahora? Y más importante, ¿cuál es el costo de esos meses adicionales donde no estás viviendo como la persona que quieres ser? Cuando el cliente podía ver claramente que esperar tenía un costo real y medible, la fricción del timing desaparecía y la urgencia de actuar ahora se volvía obvia. Aquí está la verdad absoluta que aprendí. Cuando combinas el espejo emocional con la visión aspiracional y luego sistemáticamente eliminas todas las formas de fricción psicológica, cerrar la venta deja de ser un esfuerzo. La venta se cierra sola porque has creado un camino tan claro, tan libre de obstáculos, desde donde el cliente está ahora hasta donde quiere estar, que no tomar acción se vuelve más doloroso que tomarla. No estás empujando a nadie, estás removiendo barreras. No estás manipulando, estás facilitando. No estás vendiendo, estás sirviendo. Ahora tienes en tus manos el mismo truco psicológico que me llevó de ser un vendedor promedio y frustrado a construir un imperio de miles de millones de dólares. El espejo emocional para crear conexión genuina, la visión aspiracional para mostrarles quiénes pueden llegar a ser, y la eliminación sistemática de fricción para que puedan actuar sobre sus deseos. Estas 3 piezas trabajando juntas son imparables, son la diferencia entre luchar por cada venta y que las ventas fluyan hacia ti naturalmente. Pero déjame ser brutalmente honesto contigo, conocer este truco no va a cambiar nada en tu vida a menos que lo implementes. No me refiero a probarlo 1 o 2 veces cuando te sientas inspirado. Me refiero a dominarlo, a practicarlo obsesivamente hasta que se convierta en parte de tu ADN. La mayoría de las personas van a pensar que es interesante y luego van a volver exactamente a lo que estaban haciendo antes. Y esas personas seguirán obteniendo exactamente los mismos resultados mediocres. Pero tú no eres la mayoría. Si has llegado hasta aquí es porque hay algo diferente en ti, hay hambre, hay determinación. Así que aquí está mi desafío para ti.
Durante los próximos 30 días vas a aplicar este sistema en cada interacción importante que tengas. Empieza cada conversación creando ese espejo emocional, validando genuinamente lo que la otra persona está sintiendo. Luego ayúdalos a ver su visión aspiracional, muéstrales quiénes pueden llegar a ser. Y finalmente, identifica y elimina sistemáticamente cada forma de fricción que esté bloqueando su acción. Haz esto una y otra vez hasta que se vuelva segunda naturaleza. Este truco funciona porque está basado en verdades profundas sobre cómo funciona la psicología humana. Las personas siempre necesitarán sentirse comprendidas, siempre aspirarán a ser mejores versiones de sí mismas, siempre necesitarán ayuda para superar sus miedos y dudas. Si te conviertes en la persona que puede facilitar eso para otros, te convertirás en alguien absolutamente invaluable. Recuerda, no eres un vendedor, eres un facilitador de transformaciones. No estás tomando dinero de las personas, estás ayudándolas a invertir en su futuro. No estás manipulando decisiones, estás removiendo obstáculos que impiden que las personas actúen sobre lo que genuinamente quieren. Ahora ve y ponlo en práctica. Cada conversación es una oportunidad para mejorar, cada interacción es una oportunidad para crecer. No esperes el momento perfecto, empieza ahora con lo que tienes, donde estás. Nos vemos en el siguiente video. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.